Por cierto, ¿quién sacó la noticia el primer día? Pues yo no me acuerdo. ¿Os acordáis de quién saca la noticia de este escándalo el primer día? A ver, pues. ¿Fue El Mundo? No me acuerdo. ¿O lo he soñado yo? Espera, que igual algún oyente me orienta. El primer día que nos enteramos de todo el escándalo de obras públicas fue a media mañana. Hostia, yo no me había levantado todavía, así que… ¿No fue El Mundo? El Mundo lo que pasa que no sé ahora mismo el Luego primero. se rebotó, pero yo no sé si fue el Vascoñés. No. Yo creo que fue El Mundo. A ver si alguien nos lo puede confirmar. Y os cuento. Porque los otros escándalos, uno le contó Europa Press, el primero, y el otro Radio Televisión Española. El primero, a la SER. La SER. Dos cuestiones. A ver. Two questions. Muy importante, ¿eh? Año mini. Very important. A ver. Las tres noticias de los escándalos en el gobierno de Cantabria. Atentos al método deductivo de Walter García. No, este viaje es para Barrio Sésamo. Dos consideraciones. La primera, los tres medios que dan las tres grandes noticias de esto. El primero, el escándalo, la SER. El segundo, que el subdirector de carreteras estaba implicado también y que había ido a comer o iba a ir a comer a Gerona, y el hijo ahora sabemos que trabaja en Rucecán. El segundo le dio Europa Press. Y la tercera, que es que había otra pila de empresas implicadas y que venía desde el 2003, lo dio Radio Televisión Española. ¿Qué tienen en común las tres? ¿Qué tienen las tres en común? Medios de comunicación. No se me ocurre, ¿eh? Los tres afines al PSOE. ¿Qué dices? ¿La SER? Casualidad. Europa Press, la SER y Radio Televisión Española. Segunda consideración. Un escándalo que se conocía a voces en Cantabria, ninguna de las tres noticias las ha dado el diario Vascoñés. Ninguna. El Vascoñés, a medida que otros medios han ido descubriendo el pastel, el Vascoñés ha ido publicando. Pero no ha dado ni una sola noticia de este escándalo. Ojo, el periódico de aquí, el que está aquí, el que los conoce a todos, el que conoce a esas 23 empresas, el que recibe publicidad de todas esas empresas y de todas las consejerías, direcciones regionales, secretarías, empresas públicas y semipúblicas. Ese no ha dado ninguna de las tres noticias. Ese ha ido contando a medida que la SER, que Europa Press y que Radio Televisión Española iban contando. Hemos sabido el otro día que el diario Vascoñés es la cuarta empresa que más contratos firma con el gobierno regional de Cantabria. La tercera, Rucecán. Porque saques tus consideraciones, si las tienes que hacer. Otra vez infundios de la extrema derecha. Ojo. Sí, estos son infundios propios de la extrema derecha. Y hay que recordar… Eso es que está podrido en esta región. No. En esta región está podrido todo. Yo tengo un íntimo amigo, bueno, ya no es amigo, un abogado, nunca fue íntimo amigo. Sí, es que había exagerado y me jode cuando exagero. Yo tengo un abogado conocido que hace muchos años lo escuché por primera vez en una comida, que la diferencia entre Cantabria y Calabria
es solo las pistolas. Solo las pistolas. Y los que conocemos un poquito esto y un poco los nombres y los personajes y lo que se cuece por trabajo, por lo que sea, sabemos que ese conocido mío, abogado, no hablaba gratuitamente. Esto decía, Cantabria es Calabria, pero sin pistolas. Ojo, el silencio que hay allá afuera. ¿Cuántos editoriales habéis leído en el Vascoñés estos días de que tiene que dimitir hasta el Bedel? Y que esto es uno de los mayores escándalos de la historia de la política en España. Y que lo de obras públicas del PRC es, por duración y demás, muy parecido al caso de Andalucía. Y a otros que hemos conocido que nos han hecho llevarnos las manos a la cabeza. Ni un solo medio de Cantabria, ni la COPE, ni la SER, ni Onda Cero, ni el Vascoñés, ni uno dio esta información, descubrió esto, ni uno, no se enteró ninguno. Lo tuvo que contar la SER a nivel nacional. Y Europa Press. Y Radio Televisión Española a nivel nacional. Los medios de aquí que reciben centenares de miles de euros al año. El Vascoñés, millones de euros al año. Esos, casualmente, los muy pobres, no se enteró ninguno. Son periodistas. Tienen los santos cojones de decir que son periodistas. Ninguno. Era un secreto a voces. Pero ninguno se ha enterado. Oye, ni un periodista de la COPE, ni un periodista de Onda Cero, ni un periodista del Vascoñés, ninguno. Y los medios tampoco, ellos. Joder, hay gente que les oyes. Yo soy periodista. Woodward y Bernstein, no siento un poco. Igual, sí. Pues igual es que les pasa como a mí, que hasta más de media día no espabilan. Y para cuando eso ya ha pasado todo. Está acojonante, O sea, la omertá, Pensadlo bien. 22 años robando en la Consejería de Obras Públicas. 23 empresas de Cantabria implicadas. Presuntamente, igual. Todo presuntamente. Hay hasta Revilla, de consejero de Obras Públicas. Mazón ni se sabe, Gochicoa. Según Hacienda, se para todo cuando entra el PP. Y cuando se va el PP, ¡pum!, se pone en marcha otra vez Calabria. Y mirar la omertá. Les estarán hasta entrevistando. Como les pagan. Como es que es su mejor cliente, Que el mejor cliente de los medios de comunicación de Cantabria es la administración pública, son los políticos. Entonces al final dices, joder, lo del narco mexicano es la hostia. Ya, y esto igual, en otra escala, evidentemente, sin muertos, gracias a Dios. Porque no se mueven drogas, o como en Sicilia, no sé eso, Calabria sin pistolas. A la droga ya la mueve otra persona. Eso. Pero al final, si lo piensas, el modus operandi no se diferencia mayormente en nada. Nadie ha dicho nada. Ningún periodista. Yo soy un titiritero. Yo soy un repartidor de donos. Pericos. Yo soy un locutor de radio, un comunicador, un titiritero, un perro flauta de la radio. No tiene ni idea. No tiene trenza, Walter. Ni estudié periodismo, ni he ido de periodista en mi puta vida. No lo soy y además me ofende que alguien me considere tal. Porque creo que es una profesión que lo único que te puede dar a día de hoy es yuyu, que te acerquen a ella. Pero todos esos que vais de periodistas, los que estáis todo el puto día tomando cafés y Cuba Libres con los políticos aquí, ahí por el centro, al lado del ayuntamiento, por el Paseo Pereda y por las noches, por Cañadí, por ahí, los que estáis todo el puto día de comida, de viajes con ellos, Consultando sus fuentes, hombre. no os habéis enterado de nada, de nada. Y el Vascoñés no ha dado ni una noticia, el Vascoñés, ni una. Las han tenido que dar otros medios. Estaban despistados. Y estos días ya se os ha olvidado. ¿No tenéis ediciones especiales? La corrupción en Cantabria. ¿Cómo no hace el Vascoñés uno de esos suplementos pagados por los ayuntamientos
de 100 páginas, tiki-taka, y todos los ayuntamientos por cojones, porque si no se cagan, pasando por caja, hablando de la corrupción en Cantabria. ¿Por qué no hablan? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no hablan? ¿Por qué no hacen ediciones especiales de la corrupción? ¿O les parece pequeño un escándalo? ¿Por qué? En el que estaban 23 empresas dando mordidas desde hace más de 20 años. ¿Les parece anecdótico primero el cártel del hormigón, después el cártel del alquitrán y ahora el cártel de las carreteras? ¿Les parece normal que un empresario, una empresa, Scan, que ha estado en los 3 cárteles, que es que esto parece Colombia, esté el otro día en la presentación del candidato al Ayuntamiento de Santander de Revilla y coma habitualmente con Revilla? Creo que son compadres incluso. ¿Os parece normal, de verdad, que un empresario que está en los 3 cárteles vaya a la presentación de un candidato a ser alcalde a la ciudad? Le invitó posiblemente su compadre y amigo Revilla. En serio, esto es la hostia. Absolutamente asqueroso. Y encima hacen un homenaje el domingo con 2 cojones. Que por cierto, comieron de cojones. Me han dicho que entre 30 y 40 mil pavos. Porque para eso tienen. Pero ¿cómo han hecho las cuentas si el menú era 10 euros, no? Sí, no, eso era lo que pagaban los que iban, 10. Ah. Pero no todos, que una pila de ellos fueron invitados. Pues ¿Ah, si no, sí? Sí. Luego sabemos yo. Han estado llamando hasta el último minuto, hasta la misma mañana, llamando a todo Cristo, echaban humo y han llegado 600 por los pelos, pero han estado llamando a todo Dios. A mí no me llamaron. Ayer me han llegado WhatsApp de concejales del PRC en Cantabria diciendo que les daba vergüenza el acto y que vamos, que conocen a cantidad de gente del PRC que ha dicho que por sus cojones no iba a eso. Es tremendo, de verdad. Tremendo. Por cierto, una última cuestión. Deja la música de Pablo Escobar que viene al pelo también. Ayer empecé a recibir llamadas de vuestros matones. Ayer ya empecé, sí. En pleno programa, además. 3 seguidas. Cuando estaba hablando de esto. Les tengo algunos memorizados. Sí, les tengo. Peligroso 1, peligroso 2, porque ya les he sufrido en otras épocas de mi vida. ¿Vale? Me podéis mandar, como habéis hecho a lo largo de la historia tantas y tantas veces, me podéis amenazar, intentar asustar, acosar, perseguir, cerrar la radio. No os tengo ningún puto miedo. No os lo tuve cuando tenía algo que perder. Hoy, que ya me he hecho mayor, hoy os tengo todavía menos miedo. Pero muchísimo menos miedo. Es una de las pocas ventajas de hacerse mayor. Que tienes cada vez menos que perder. No me dais ningún miedo, estoy hiperentrenado. Son 33 años aguantando vuestras amenazas, vuestros insultos, vuestros acosos, incluso vuestros acosos en el juzgado, donde una vez detrás de otra perdisteis todos los intentos que hicisteis por callarme. Solo una vez en mi vida me callé 1 mes y medio. Fue con Peterman. Después de los primeros días, aquello se convirtió en un infierno tal que me encontré un día a mi padre llorando en la cocina de mi casa junto a mi mujer al volver a casa de trabajar. Y el pobre, llorando, me pidió que no hablase más de Peterman. Hazlo por mí, no paraba de llorar. Como os podéis imaginar, le prometí que no hablaba más de Peterman. Y le llevé a Porrúa a casa, relajado. Hasta que 1 mes y medio después, alguien me hizo ver que aun siendo entendible lo que hice por mi padre, eso solo iba a servir para que me pisasen el cuello. Porque esta gentuza, si doblas, como son muy cobardes, es cuando te tiran a matar. No he doblado nunca y no voy a doblar ahora. No os tengo ningún puto miedo. Ningún puto miedo. Mi mujer está hiperentrenada. Y mi hijo
Aprendí a vivir con ello hace 27 años, cuando nació. Ningún puto miedo. Me podéis llamar las veces que queráis, desde los teléfonos que queráis. ¿Y sabéis por qué no os tengo ningún miedo? Porque sois unos putos cobardes. Que si no es en masa, y escondidos, y por la espalda, y con nocturnidad, no tenéis cojones para nada. Porque sois todos unos putas mierdas. Eso sí, juntos os sentís un poco más valientes. Pero individualmente, uno a uno, unos putas mierdas. Que conste en acta.